Muy buenos días a todos y todas. Les damos la más cordial bienvenida a la presentación de Bien Público, Resultados Reales al Servicio de Chile. Los hemos invitado a cada uno de ustedes para que juntos generemos soluciones efectivas a las problemáticas sociales que nos aquejan como país. Es por esto que hoy les contaremos sobre un modelo de inversión social eficiente que ha sido implementado con éxito en varios países del mundo. Para ello, iniciaremos con una presentación sobre la relevancia del pago por resultados para el Chile de hoy, para luego pasar a un panel de comentarios, donde tendremos un espacio para preguntas. Por último, tendremos una presentación sobre qué es bien público. Para que todos podamos disfrutar de esta instancia, les pedimos que mantengan sus micrófonos apagados para no interrumpir las exposiciones. Además, les invitamos a mandar sus preguntas y comentarios a través del chat. Esperamos poder responder a todas ellas en el espacio de preguntas. Para comenzar, le voy a ceder la palabra a Rafael Rodríguez. Rafael es gerente de proyectos de la Fundación San Carlos de Maipo, organización socia en bien público, y hoy nos hablará de la relevancia del pago por resultados en el Chile de hoy. Hola, Rafael. Rafa, ¿estás por ahí? Rafa. Algo pasó con el audio. Algo pasó con el audio. Pero sé que Rafa está y que estaba hablando. La Gaby lo fue a buscar. Ya viene, ya viene. Me encantaría poder rellenar este espacio con más conocimiento, pero en realidad Rafa tiene bastante más información que yo sobre la relevancia del pago. Ahora sí se escucha, ya solucionamos el problema. ¿Cómo están? Perfecto, ahí. Te los dejo entonces con Rafael. Denme 2 segundos, que ahora parece que la presentación ustedes no la ven bien, ¿no es cierto? Ley de Murphy. La estamos viendo reducida, digamos, con el resto de tu pantalla. Sí, denme un segundo, que no sé por qué ahora no se ve bien. A ver. ¿Ahí sí? Todavía la vemos en pequeño. Qué raro, denme un segundo. Pero Va a tener se ve que bien, cambiar de Rafa. computador. Sí, pero se ve lejos. No voy a ir al computador de la Gabriela, que está acá al lado, y voy a presentar desde ahí. Denme un segundo, perdón por el error. Ahí está la... Estás con retraso. Ahí sí, Rafa. Ahora sí, perdón, no sabemos qué pasó, estaba todo funcionando bien. Errores de último minuto. Bueno, bienvenidos, gracias Francisca por la presentación, gracias al equipo de Bien Público por haber organizado esto. Yo les voy a hablar de la relevancia del pago por resultado en el Chile de hoy, pero lo vamos a hablar desde una perspectiva en donde vamos a entender el contexto no desde las cosas malas, sino que las cosas buenas que están pasando aquí y también en el resto del mundo. Lo primero que les quería comentar es algo que todos ustedes saben muy bien, y tiene que ver con que en el mundo se han estado organizando de alguna manera ciertos valores y maneras de entender el mundo desde ciertos criterios, parámetros, métricas, objetivos, que están orientando el quehacer de ciertas organizaciones en el mundo, estados, empresas, organizaciones de la sociedad civil. Puse 3 ejemplos muy concretos que son los objetivos de desarrollo sostenible, los criterios ESG y PRI para la inversión, y desde ahí se han conformado también muchas organizaciones que comparten los mismos valores y que aprovechan esa manera de organizar, en el fondo, el quehacer, para agruparse en distintos grupos que comparten intereses similares, y desde ahí poder catalizar ciertas acciones que vayan a mejorar el mundo en el que vivimos, que vayan a proteger, a promover, a desarrollar a la humanidad y también al medio ambiente. Aquí hay ejemplos que todos ustedes conocen probablemente: el ESG, The Impact, Sistema B, la banca ética,
Avina, y que desde ahí el resto en el fondo hemos utilizado a ellos como plataformas para desarrollar acciones concretas, como por ejemplo Doble Impacto, el Pisa Meris, Endeavor, Balloon Latam, Patagonia, NOT, Locales Conectados, por poner algunos de cientos de otras experiencias que están ocurriendo y que han ocurrido en Chile en los últimos años. Ahora, todas estas experiencias tienen una ventaja, entre comillas, que es que utilizan el mercado como fórmula para existir, para mantenerse, para desarrollarse y crecer. Pero sabemos que hay otras experiencias en Chile que, si bien también logran un impacto social positivo, que comparten estos valores y que desarrollan todas sus capacidades para poder lograr mejorar el país y el mundo en el que vivimos, no pueden crecer vía mercado. Ustedes conocen también estas experiencias, organizaciones que están acá, son principalmente de la sociedad civil, tenemos organizaciones que se dedican a la educación, al medio ambiente, al apoyo en asesorías a la sociedad civil, ayuda de emergencia, temas de reinserción social, infancia, tercera edad, cultura, desarrollo de la familia. Y todas estas experiencias u organizaciones, bueno, tienen que vivir vía donaciones o fondos públicos. Y lamentablemente la posibilidad de crecer no tiene que ver con lo bien que lo hagan necesariamente, sino que tienen que ver con la capacidad para poder gestionar fondos. Y esto nos limita como sociedad para poder avanzar en ciertas mejoras que nos harían un mejor país. Y es aquí donde los contratos de impacto social pueden ser muy útiles. Me pidieron explicar los contratos de impacto social de manera muy simple, así que espero lograrlo. Yo sé que la mayoría de los que están acá ya los conoce, pero para entender el modelo, o para dar a entender el modelo a quienes recién están incorporándose a esta temática, hay que entender que hay tres grandes actores que permiten que el modelo de contratos de impacto social funcione. Están graficados en estas tres pelotas. En el A tiene que haber alguien que tiene un problema social, o medioambiental, y que no ha podido solucionarlo, y por lo mismo está dispuesto a pagar un premio a quien lo logre, a quien logre solucionarlo. El siguiente actor es aquella organización, puede ser una empresa, puede ser una fundación, una corporación, que dice tener una solución, y que esta solución la puede implementar a un menor costo de lo que está dispuesto a pagar quien tiene el problema social. O sea, cuando tiene una solución que es costo eficiente. Pero también hay un tercer actor, que es quien está dispuesto a poner el capital de trabajo, la inversión necesaria, para que el que tiene la solución la pueda implementar a una escala suficiente, que es la escala que necesita el actor A. ¿No es cierto? Estos son los tres grandes actores: quien tiene el problema, quien tiene la solución, y quien va a financiar la ejecución de la operación. Esto es el punto de partida. Después hay una serie de flujos de acciones, o flujos de dinero, de capital, que ocurren en este modelo. La primera acción es que el que tiene el problema licita, en el fondo, licita en el fondo la ejecución de la solución. Entonces investigan en el mercado quiénes son los actores que realmente pueden solucionar el problema, selecciona uno, y este que es seleccionado está muy contento, pero no tiene la plata para ejecutar el proyecto, y por lo mismo sale al mercado a pedir inversión. Se hace el levantamiento de capital. Si es que el inversionista considera que la rentabilidad que se puede generar gracias a esta diferencia que hay entre el que paga por resultados y el costo de la operación, o sea, el pago por éxito y el costo, entonces invierte. Y invierte no solamente por esa ganancia, sino que también porque sabe que está generando un impacto social positivo, o medioambiental positivo. Bueno, después se ejecuta el programa, se evalúan los resultados por una persona independiente, y después quien había comprometido a pagar en caso de éxito, repaga a los inversionistas según la cantidad de recursos, o sea, según el nivel de resultados que haya logrado. Y ese es el modelo del contrato de impacto social. Entonces permite a las organizaciones que generan un impacto social escalar vía el pago por resultado, el pago por éxito. Siempre y cuando en el fondo haya alguien, unas organizaciones filantrópicas, un Estado también, que esté dispuesto a pagar bajo esta lógica. Este modelo, como ustedes ya saben, ha sido implementado desde el año 2010, parte en Inglaterra, y después se expande a más de 30 países en el mundo. Ya han habido más de 200 contratos de impacto social. Entonces es una herramienta que ya no es una novedad,
sino que es una herramienta que es muy útil para la innovación y escalamiento de programas sociales exitosos. ¿Por qué implementarlo en Chile? Tenemos distintas razones, pero queríamos destacar tres que quizás no son tan conocidas. Primero, hoy día hay una politización en la eficiencia y uso de los fondos públicos. Cuando uno promueve los contratos de impacto social, a veces se topa con una muralla que dice que el Estado, su finalidad última no es no es la eficiencia la finalidad última en el uso de los fondos públicos. Se arma un debate que hoy día está un poco sin sentido. Gente que dice que Chile es lo suficientemente eficiente, que rankea 19 en ciertos rankings internacionales, otro grupo dice que es muy eficiente, y ahí se arma una batalla que creemos que hay que cambiar la mirada. No batallar solo por la eficiencia y el uso de los fondos públicos, sino que pensar desde otra perspectiva que les voy a comentar en un segundo. Después otro problema que ustedes ya saben, que el 61% de los programas sociales que son evaluados por la misma DIPRES, por la Dirección de Presupuestos, tienen categoría insuficiente. Entonces aquí tenemos un tremendo problema. Hay programas que por una parte no se pueden evaluar, que es muy grave, pero también hay una serie de programas que dentro de este 61% que están mal evaluados, y lamentablemente la renovación de financiamiento en general no tiene que ver con su calidad. Y aquí entonces lo que vemos donde están las oportunidades es que pensemos en el uso de los recursos públicos, no desde el lado de la eficiencia hoy, sino pensar en qué tipo de intervenciones sociales nos pueden ahorrar costos en el futuro. Porque esto al final va a terminar aumentando la cantidad de plata disponible para solucionar otros temas sociales. Por ejemplo, el primer contrato de impacto social que se lanza en el mundo tiene que ver con la disminución de la reincidencia delictual, porque la reincidencia delictual es muy cara. Entonces, se estaba gastando muy poca plata en la prevención y en la reinserción social, y eso no era costo eficiente. Entonces, el contrato de impacto social permite tener una discusión con el Estado en la cual le está ofreciendo un proyecto que, además de lograr un impacto social positivo, en el caso que sea exitoso, te disminuye el gasto público en el mediano y largo plazo, disminuye la cantidad de personas que cometen delitos en ese caso particular, pero lo que tiene que ver con educación también. O sea, lo que nosotros les vamos a mostrar acá es un programa social que no solamente logra un impacto hoy, sino que en la medida en que se mantengan resultados positivos, el Estado va a gastar menos en otra batería de programas sociales que abordan las problemáticas asociadas a la exclusión escolar, que es de lo que les va a comentar Gabriela más adelante. Bueno, en el caso de que hay muchos programas sociales que están instalados y que no tienen buenos resultados, gracias a los contratos de impacto social nosotros le queremos ofrecer al Estado ciertos programas que ya van a haber sido evaluados gracias al modelo de contrato de impacto social, y entregárselos gratuitamente para que lo incorporen en la parrilla. Y así la constante tensión que tenemos de aumentar programas sociales al menos coincida con la incorporación de aquellos que ya han tenido buenos resultados. Y por lo mismo, o de la misma manera también, aportar en una cultura en donde la renovación del financiamiento tenga que ver con el logro de los resultados y no solamente con la implementación de programas sociales. Entonces, para ir cerrando, implementar contratos de impacto social para aportar y fomentar un cambio de visión. En la primera lámina, cuando presentaba el contrato de impacto social, se demuestra que este es un trabajo que no es de trincheras, que no es del Estado, de la sociedad civil o de los privados, es un trabajo colaborativo. Y que hoy día estamos en una lógica de colaboración radical en el mundo, y creemos que esta es una buena manera de llevarla a cabo. De la intuición a la evidencia, dejar de hacer ciertos programas que parecen tener sentido, sino que hacer solo aquellos que demuestren tener evidencia de resultados. Y pasar de la lógica del gasto social a la inversión social. Los programas sociales no tienen que ser considerados gastos, tienen que ser considerados una inversión en el más puro de los sentidos de la palabra. Creemos que es urgente poder resolver los problemas sociales que enfrentamos como país. Para lograrlo, necesitamos y queremos articular una red público-privada que se organice bajo el modelo pago por resultado, para potenciar a las organizaciones de la sociedad civil a desplegar soluciones y llegar a resultados efectivos. Y así poder entregar estos resultados como un bien público al servicio de Chile. El nombre no es porque sí, o sea, creemos que los programas sociales que son buenos, que funcionan bajo una lógica de costo-eficiencia, son un bien público, en el sentido de que es algo que van a poder utilizar todas las personas que lo necesitan, y que
en la medida en que sigan operando bien, nos va a beneficiar a todos como país. Así que la expectativa es grande, pero las ganas son mayores todavía, y esperamos que ustedes también se sientan identificados con esto que estamos conversando y se vayan sumando a esta causa. Muchísimas gracias, Rafael. Creo que a todos nos quedó muy, muy clara esta primera parte. Para continuar, voy a invitar a nuestros panelistas. Van a estar con nosotros hoy Juan Obaj, que fue jefe de gabinete en el Ministerio de Hacienda y es actual director ejecutivo del Centro de Estudios Horizontal. También nos va a acompañar Daniel Uribe, quien es director ejecutivo de Fundación Corona, organización colombiana que ha desarrollado el modelo de pago por resultados en Colombia. Y por último, Susan McDonald, directora asociada de Social Finance, organización del Reino Unido que fue creadora del pago por resultados para fines sociales. Y va a moderar el panel esta vez Yael Zenerman, directora ejecutiva de Fundación Oliva. Les recuerdo a todos que pueden enviar sus preguntas y comentarios a través del chat, y que estas van a ser respondidas luego en la ronda de preguntas. Yael, los dejo contigo. Gracias, Fran. Hola a todas y a todos. Qué bueno ver tantas caras conocidas por acá. Como veníamos comentando, la idea es abrir un panel, pero sobre todo también levantar preguntas, así que se agradece ahí que las vayan poniendo en el chat. Y entonces estamos con Susan, Daniel y Juan, y vamos a comenzar por Susan. Ahí te veo, Susan McDonald. Susan es de Social Finance. Ustedes fundaron los contratos de impacto social, hicieron el primero el año 2010, ya llevan 11 años asesorando a distintos países, en distintos continentes, en distintos contextos. Ha sido un camino largo, me imagino, con un montón de aprendizaje, y queríamos escuchar quizás una pregunta más macro para ir entrando en algunas hebras de este tema. ¿Qué aprendizajes han ido recogiendo en el camino? Y quizás algunos desafíos también que han debido sortear en este recorrido. Susan. Hola, Yael. Sí, ¿me escuchan, no? Te escuchas perfecto. Primero de todo, muchas gracias por invitarme a estar con ustedes hoy y a participar de este panel junto con Juan y con Daniel. Sí, como dije Yael, hemos estado involucrados en este instrumento desde el inicio y como mencionaron, ha ido creciendo por el mundo, aunque veremos, debería comentar un poco sobre el hecho de que aún hay tan solo 200 y picos de estos instrumentos después de 11 años y no miles de este instrumento. Primero de todo, los aprendizajes. Creo que lo que hemos aprendido sobre lo bueno de este instrumento es quizás donde debería empezar. Poner al resultado al centro de todo tiene un efecto súper importante. El mero hecho de escribir en un contrato y de llegar a la definición de este resultado para escribirlo en el contrato tiene efectos importantes. Logra que se alinean los actores, los tres actores que mencionó Rafael, el que paga por los resultados, el que tiene la solución y el que financia. Todos están conduciendo hacia este mismo resultado, y este alineamiento crea una colaboración que es importante. Y vemos varios ejemplos en que salen situaciones no esperadas y esos actores trabajan en conjunto para solucionar problemas, siempre teniendo en mente lo que sería mejor para los participantes. Entonces esto es un punto importante. También al poner el resultado en el centro de todo, hemos visto que para los proveedores les da mucho más flexibilidad de lo que les ofrecería un contrato de servicios o incluso una donación donde se ha de reportar que se ha llevado a cabo o esa actividad, por ejemplo. Ellos, al no tener que estar cumpliendo una pauta de fidelidad de lo que hicieron comparado con lo que dijeron que harían, pues ahí hay mucha más flexibilidad para responder a las necesidades que están surgiendo
o para introducir innovaciones que ven prometedoras. Entonces ahí estos son dos cosas que resultan del enfoque que se pone en el resultado en sí. Otras tendencias quizás a mencionar, Rafael, mencionaste la idea de que, o el hecho de que se está utilizando este instrumento para prevenir, donde hay, por ejemplo, gente que está en riesgo de quedar sin hogar o en riesgo de quedarse bajo tutela del Estado. Allí se puede intervenir, pero es difícil para el Estado justificar pagar por servicios, y este instrumento les da una alternativa, les permite decir, oye, pagamos únicamente si es que logran los resultados, y así yo sé que me están ahorrando los costes de remediar la situación después. Entonces lo vemos en Europa y en otros sitios, en Australia, se están utilizando para este tipo de programa o de intervención. Y quizás lo otro que destacaría, estoy planteando un par de ideas que después seguramente Juan y Daniel pueden comentar. Una cosa que ha salido en varios de estos contratos es que se ha instigado un cambio de cultura en el proveedor, y también unas relaciones duraderas con, por ejemplo, con inversores que luego les pueden financiar incluso de otra manera después de la experiencia de trabajar en conjunto bajo un SIS. Y este cambio de cultura tiene que ver con que bajo un SIS se presta mucha atención a lo que está pasando en terreno. Se presta mucha atención a datos, que nos están contando los datos de, no sé, cuántas personas se apuntaron para asistir a esta capacitación a través de esta ruta o esa. Pues sabemos que esta ruta es más eficiente, pues entonces pongamos más esfuerzo en la próxima vez. O sea, hay muchos ejemplos muy pequeños, pero en su conjunto tienen un efecto grande en lo que puede lograr el programa. Y creo que es este cambio de cultura que luego tiene una semilla en las operaciones bajo un SIS, pero luego se amplía por toda la organización implementadora en varios casos, en varios ejemplos. Lo dejo ahí para no hablar demasiado, pero espero que esto ha sido un poco un sabor de lo que han sido las lecciones o los aprendizajes de los primeros años de los SIS. Buenísimo, Susan. Sí, ahí empiezan a aparecer algunas hebras muy interesantes también como para empezar a mirar en nuestro propio país, ¿no? Queríamos avanzar con Daniel, ahí lo veo, a Daniel Uribe, bienvenido de Colombia. Daniel, queríamos entrar en un tema contigo en los comienzos, sobre todo una crítica fuerte a los contratos de impacto social que solo podían ser hechos en países muy desarrollados, con contextos muy estables, tanto macroeconómicos como sociales. Queríamos entender desde la experiencia de Colombia, ¿cuál fue la experiencia de ustedes? ¿Cuáles fueron algunas pistas desde la sociedad, desde el sistema administrativo que permitieron implementar estos contratos de impacto social en Colombia? Y quizá en específico, si nos puedes contar cómo es la alianza entre el Estado y las agencias multilaterales con las fundaciones, con los inversionistas, cuál es el rol de la filantropía también en la experiencia en Colombia. Claro, primero pues ya muchas gracias por la invitación a ti y a Rafael, y compartir con Susan y con Juan y con todos los que nos acompañan hoy. Pues te cuento, o sea, yo creo que al inicio esa pregunta nos la hicimos nosotros también. Los bonos iniciaron como en el 2011 y desde el 2015 en Colombia empezamos a conversar frente a los bonos de impacto social, no los llamamos contratos de impacto social, sino bonos acá por su nombre en inglés. Y en parte tuvo una influencia grande que, así como Social Finance ha acompañado gran parte de Latinoamérica, Instiglio se basó en Colombia, que es la otra firma global que también ha trabajado bastante estos temas. Y empezamos a ver cómo se podía viabilizar un esquema así para el país. Y rápidamente empezamos a ver un tema que creo que es muy importante en estos esquemas, y es champions. Empezamos a encontrar actores que creían en este modelo,
sectores de cooperación, del Banco Interamericano de Desarrollo, del BitLab, de la cooperación de Suiza, del gobierno nacional, en el caso de Colombia, desde el Departamento de Prosperidad Social, pero un tema muy importante, los que eran champions en el momento inicial eran del área de innovación, no del área temática. Querían ver cómo se podía entender esto como una herramienta de innovación e ir viendo, digamos, cómo pues, se aprendía y se podía darle unas condiciones para aprender haciendo, ¿no? Creo que al igual que Chile y en diferentes medidas, también Colombia tiene una cantidad de problemas sociales muy grandes por la inequidad que vivimos y veíamos cómo podíamos cambiar la mentalidad, totalmente de acuerdo con lo que mencionaba Susan, cambiar la cultura, poner los resultados en el centro hacia la efectividad. Acá en el país no empezamos hablando de eficiencia porque no sabíamos cuánto estábamos pagando, ni siquiera por bien cuánto es el costo real de las actividades. Entonces, ir más abajo no necesariamente es lo correcto si no logramos el resultado. Entonces vamos a hablar mucho de costo efectividad como un principio muy importante y de innovación. Paralelo a eso, yo creo que en Colombia se dieron dos o tres condiciones importantes para poder ir avanzando en emitir o en lograr el primer contrato de pago por resultados o bono de impacto social en un país emergente. Una es que, al igual que Chile, tenemos un programa, en Colombia se llama el programa CIPSCO, y es un programa pues, que cuenta con recursos en tres grandes componentes. Uno, en cofinanciar y acompañar los recursos públicos con recursos de cooperación en el pago por resultados. Y esto ha sido importante en las etapas iniciales porque fue como un de-risking de gobierno, en cierta forma, y lo segundo es que nos dio flexibilidad jurídica para que los gobiernos tampoco fuera solo el marco normativo público, que sabemos que es complejo, sino entraran también con flexibilidad por tener al BID y cooperación dentro de los copagos. Un segundo componente que es muy importante para el país ha sido es contar con los recursos para financiar los diseños, financiar las evaluaciones, acompañar. Y yo creo que ese es un market enabler muy importante, por lo menos en el caso de Colombia, porque eso, además de que toma tiempo, ¿no? O sea, cuando nosotros empezamos, no, el primer bono, no, normalmente es 1 año y medio, 2, no, lo sacamos en 14 meses, pero fue un proceso que si no hubiera estado financiado y acompañado, pues hubiera sido un poco más complejo de llevarlo a cabo. Estoy oyendo algo, entonces solo yo con todo. ¿Tienes Marcelo? Doctor Marcelo, sí. ¿Hay un teléfono sonando? Ya, listo. Entonces, Entonces yo creo que hay ese apoyo para subsidiar la primera etapa, la construcción del mercado, crear evidencia. Se han financiado evaluaciones. Tenemos un caso de estudio que nos ayudó a hacer Social Finance, Susan y Marta y otros actores. Tenemos una evaluación de impacto, tenemos unas evaluaciones de procesos que nos ayudó a hacer Insiglo. Y toda esta evidencia y este apoyo han sido muy importantes para que en un país como Colombia se puedan ir dando la evaluación. Y un tercer tema que creo que es fundamental, y ya paso a la parte de la colaboración, y es poder escoger una temática. Acá en Colombia nos enfocamos por el empleo de población vulnerable. Es una temática que creo que es relevante a nivel global y que preferimos hacer una temática que se pudiera medir fácil, que el resultado fuera medible con datos públicos, que pudiéramos tener unos resultados no en un periodo de plazo tan largo. Entonces, pues, hemos tenido bonos o programas CIS, perdón, contratos de impacto social cortos, 18 meses, casi 2 años, y ya el país tiene 2 bonos o 2 contratos de impacto social cerrados, uno tercero en proceso y un cuarto que está próximo a lanzarse. Y un fondo de pago por resultados dentro de la entidad pública, pero donde todos están enmarcados en la temática de empleo de población vulnerable. Una temática que es suficientemente amplia y grande que puede llevar muchos recursos, tanto de cooperación, del gobierno y de inversionistas. Entonces, esos han sido factores importantes, yo creo que para Colombia llegar a la etapa en que estamos. Y tu pregunta de los complementos, yo creo que, como lo mencionaba Rafa al inicio, esto es un tema de colaboración, a veces lo llamamos acá, y cuando hablamos con el Ministerio de Hacienda esto es una APP social, ¿no? Eso es una alianza público-privada social, porque las APP de infraestructura se conocen mucho más fácil. Y yo creo que es una colaboración donde cada uno pone su mayor rol. El gobierno y la cooperación se han complementado bastante bien en términos de que los dos les interesa, son recursos públicos y que quieren generar mayor innovación, mayor eficiencia. Los
los inversionistas hemos sido, hoy en día ya llegamos a ser 9 inversionistas, pasamos de 3 al segundo bono, 3 más y en el tercer bono más. Son normalmente todavía fundaciones con una mirada más impact first que return first, pero con una mirada de ir construyendo un mercado. Y eso se evaluó en el caso de estudio y yo creo que ha sido muy valioso y creyendo en crear esta innovación para escalar. Y en los operadores acá hemos contado con fundaciones, pero también con emprendimientos sociales. Y pudimos demostrar que esto no es solamente para fundaciones, sino también para emprendimientos sociales que pueden utilizar este esquema para un esquema de incentivos que va generando las oportunidades. Y la colaboración yo creo que ha sido para todos un gana-gana en crear confianza, en crear nuevas capacidades. Complementando lo que mencionaba Susan, el tema de los datos para acá ha sido muy importante. La gestión de desempeño, el performance management, la creación de evidencia. Yo creo que no teníamos antes una plataforma como la que hoy se tiene y que ya se transfirió al gobierno. Ya el gobierno utiliza esa plataforma para otros proyectos de empleo, pero los operadores podían tener en casi tiempo real dónde estaban sus participantes, en qué etapa estaban, qué resultados están logrando, por qué sí, por qué no. Entonces, yo creo que ha sido un complemento bien interesante, tanto desde lo público, creyendo en esta apuesta, obviamente con barreras. Ahorita pues, más adelante contaremos un poquito cuál ha sido también el proceso, porque no ha sido fácil, hay grandes retos en lo jurídico y varios temas, pero se ha venido avanzando. Los inversionistas le creen, realmente yo creo, pues nosotros hemos sido inversionistas de los 2 primeros bonos, además de haber sido intermediarios y ejecutores del programa CIRSCO, y creemos, digamos, que ha sido una buena forma también para poder poner recursos filantrópicos en inversión social, como decía Rafa. Nosotros sacamos recursos del endowment para invertirlos dentro de este tipo de programas. Y creo que los operadores están creando nuevas capacidades y les está cambiando la cultura. Muchos de esos otros proyectos les están incluyendo los aprendizajes. Y creo que eso ha sido una evolución importante. Si quieres yo paro ahí para luego seguir complementando con los demás panelistas. Buenísimo. Gracias, Daniel. Qué largo también el camino que han recorrido, ¿no? Ya van a ir por el cuarto, mencionada. Por el cuarto. Largo, pero todavía, como dice Susan, parece mucho, pero es muy poco. Seguimos todos aprendiendo. Yo creo que es un área de innovación a nivel global y todos llevan 10 años, no son más de 200. Entonces, pues llevamos avances, pero todavía mucho por hacer. Probablemente los primeros pasos también son los más difíciles, ¿no? Sobre todo en esto de articular con otros. Sí. Queríamos pasar un poco a lo que está pasando en nuestro país. Juan José Obaj, ahí te veo. Hola Juan, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué tal? Queríamos también ver un poco lo que ha pasado en Chile. En Chile en 2019 se empieza a implementar el primer contrato de impacto social, que lamentablemente por la pandemia se tiene que detener, ¿no? Pero en paralelo, la Fundación San Carlos de Maipo, tremenda impulsora de este modelo, junto con el Banco Interamericano de Desarrollo, se asocian con el gobierno, con Corfo y con el Ministerio de Desarrollo Social y la Familia, para implementar 3 contratos de impacto social, que no se han implementado, se han podido implementar. Entonces, queríamos entender tu visión, porque el gobierno sí declaró en algún momento que este es un instrumento que permite afrontar problemáticas sociales complejas. Entonces, parece haber un acuerdo sobre el valor del instrumento. Entonces, queríamos entender desde tu visión por qué tú crees que no se ha podido todavía implementar. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, a Rafael, a ti y a él, a Daniel, a Susan por el panel y a todos los asistentes. Bueno, efectivamente tu pregunta es compleja de resolver. Antes de entrar quizás de lleno, comentar un poco que claramente una idea como un contrato de impacto social, un bono de impacto social, es una idea tremendamente valiosa por varias razones. La primera, y quizás un poco más profunda, que tiene que ver con el desarrollo de los países, es clave que las organizaciones de la sociedad civil, que el sector privado se involucre en temas públicos. Si me permiten la recomendación, hay un libro muy bueno de Acemoglu y Robinson que se llama El corredor estrecho, y básicamente plantea que los países, el desarrollo de los países va por efectivamente un corredor estrecho que depende del equilibrio entre la participación de la sociedad civil y la fuerza del Estado. Son 2 fuerzas que se contraponen y que se complementan, y yo creo que ejemplos como los bonos de impacto social caen muy bien en esa relación, ¿no? Porque tú eres capaz de movilizar recursos, talento, innovación del sector privado,
a problemas complejos, tal como lo mencionaba Daniel y también Susan. Y obviamente la idea novedosa, la idea rupturista en el mundo, generalmente no vienen de adentro del Estado. O sea, es el sector privado, es la sociedad civil la que empuja estos cambios, y en Chile un poco no ha sido la excepción. Y entrando más de lleno a tu pregunta, Yael, yo creo que hay varias capas. Yo creo que lo primero es una capa a nivel político, en que efectivamente, si todos estamos de acuerdo que esto es una buena idea, hace falta algo más. Y para implementar algo así se necesita voluntad política y obviamente un consenso técnico, que yo creo, ahí Susan y Daniel después pueden corroborar más, de que en el mundo técnico hay una claridad absoluta de que esta es una buena idea. O sea, tú estás asegurando que el Estado pueda financiar intervenciones que demuestren ser efectivas, algo que a los que trabajamos en el Estado nos interesa mucho porque hay muchos recursos que se gastan y no sabemos su real efectividad. Así que creo yo que el consenso del mundo técnico es más o menos claro, por eso vemos que organizaciones como el BID apoyan esto. Daniel comentaba de Instilo, el mismo Social Finance. Hay un movimiento desde el mundo técnico que obviamente valida la idea, y el mundo político es el que se tiene que poner las pilas. Yo creo que aquí en Chile, si bien hubieron varios impulsores de la idea, tú mencionabas ahí ya tanto en Corfo como Ministerio de Desarrollo Social, pero para que esto realmente funcione tiene que haber un compromiso político más amplio, probablemente a nivel de no solamente del Ejecutivo, sino que también del Parlamento, y que se entienda que este tipo de cambios son cambios estructurales en la manera en que se desarrollan los países. Yo creo que ese es un camino largo, difícil, pero que si no se logra, probablemente vamos a terminar con distintas intervenciones que no lleguen completamente a su destino. Por ejemplo, a mí acá en Chile me hubiera encantado ver una coordinación más grande entre el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Economía a través de Corfo, el Ministerio de Hacienda y también Presidencia. Yo creo que mientras no se logre eso, ese consenso político, en que esto es una idea de fondo que puede cambiar la manera en que los gobiernos hacen política social y la manera en que innovan, y la manera también en que la sociedad civil se involucra en temas públicos, yo creo que efectivamente ahí vamos a topar un poco, podemos tener más actividades, pero si de verdad queremos que esto se desarrolle con todo su potencial, es clave un consenso del mundo político. Así que yo creo que eso es un poco respondiendo a tu pregunta, Yael. Genial, muchas gracias, Juan. Hay varios desafíos todavía que nos quedan como país, ¿no? Susan, se me perdió, ahí está Susan. Queríamos volver contigo, tú nos mencionabas varios aprendizajes, incluso algunos desafíos ahí en el camino, ¿no? Para ir mirando también nosotros en nuestro propio modelo. Queríamos entender cómo ves tú el futuro de los CIS, cómo es que el rol de la filantropía en particular, en lo que viene para los contratos de impacto social, en general en estos modelos más amplios. Si nos puedes mencionar un poco cómo ves hacia el futuro, qué están viendo ustedes allá, ya con 11 años de experiencia, los desafíos hacia adelante. Gracias, Yael. Sí, yo creo que me están surgiendo varias ideas o puntos que podría plantear en base a lo que comentaron Daniel y Juan también. Quizás antes de hablar del futuro, merece la pena volver a una cosa que hemos estado pensando en detalle, nosotros y también muchos actores que han estado involucrados en este espacio. Daniel, sé que en Colombia han estado reflexionando también. Y la cuestión es, ¿cuándo es apropiado este instrumento? Porque, Juan, las ventajas que mencionas son verdaderas. Y tenemos que ver cuándo aplicarlo, ¿no? Porque si podemos identificar las características de los problemas que estamos intentando solucionar, que son proclives a que se solucionen a través de un CIS,
pues allí es más fácil de lograr el consenso y de contar con precedentes exitosos en que el SIS realmente ha aportado mucho a lo que es solucionar el problema. Y allí yo creo que la cuestión, hay muchas características o circunstancias que son proclives a que un SIS podría ser indicado, pero para mí la cuestión principal sería valioso tener la habilidad de gestionar este programa de manera flexible, de adaptar según se esté viendo los datos o lo que está pasando en terreno. Y si hay posibilidad de que este enfoque podría aumentar los resultados, yo creo que allí merece la pena explorar más este tipo de instrumento. Pero creo que es importante también ser muy honestos y decir que no siempre es una solución adecuada, un SIS. Depende mucho del problema que se está intentando solucionar. En cuanto al futuro, yo creo que Dani probablemente hablará de lo que están construyendo en Colombia, porque el caso de estudio de Colombia es uno de los más prometedores del mundo. Están construyendo pieza por pieza una ruta hacia escalar ese tipo de contratación a través de bonos y luego un fondo de resultados en una misma temática. Y este ejemplo que están llevando en Colombia se está también haciendo en otros países o en varias otras temáticas también, otros, digamos, bancos de pago por resultados, para utilizar el término que tenemos aquí en Chile. Pero yo creo que también hay que destacar que estamos viendo algo bueno, que es tanto en Chile como en otros países, estamos viendo que la gente ya viene con un problema y nos pregunta cuál sería la solución adecuada o podría ser indicado utilizar un SIS en esta instancia. Mientras que antes la gente venía y decía, queremos implementar un SIS, aquí está el problema, ven y diseñarlo, ¿no? Entonces este cambio yo creo que es importante también y me da mucha positividad para la perspectiva del futuro. Hay algo más que quería mencionar, quizás simplemente sobre Chile en particular. La iniciativa que están diseñando allí es súper emocionante y creo que para mí lo que destaca el ejemplo de Chile, de todos los demás ejemplos que he visto, es el poder de la filantropía en trabajar en conjunto y patrocinar una iniciativa. Ya está este alineamiento de esfuerzos hacia un resultado, ¿no? Lo que queda es el trabajo técnico, el diseño, el lanzamiento, pero el ingrediente más importante ya está. Incluso tiene a inversores importantes en la mesa. Están hablando con gente del gobierno y para mí estos ingredientes son los más cruciales y estoy muy feliz de estar involucrados en apoyarles con el lanzamiento exitoso. Gracias, Susan. Efectivamente, el apoyo a Social Finance ha sido clave, así que desde el comienzo, así que muchísimas gracias por eso. Susan, tú hablabas del rol de la filantropía y queríamos ir con Daniel, quizás viendo un poco la experiencia en Colombia de otros actores. Si hiciéramos ciencia ficción y dejaras de estar en Fundación Corona por un tiempo y te dedicaras a asesorar, ¿qué crees tú que le recomendarías al Estado? ¿Cómo se involucra el gobierno? ¿Cuáles son algunas pistas para involucrar a los actores de gobierno? Ahí Juan mencionaba varios claves para que este modelo pueda ser implementado de manera integral y exitosa. ¿Qué recomendaciones harías tú en cuanto al involucramiento del gobierno y sus distintas agencias? Gracias. Una buena pregunta. Yo creo que para nosotros el gobierno tiene como, decirlo, 3 grandes retos que hemos vivido acá y que yo creo que asesoraría en caso que pudiera extrapolarme de la fundación y salir otros roles, porque igual siempre trabajamos con lo público. El primero, y que yo creo que es muy importante en estos esquemas, es cómo se manejan las transiciones.
O sea, gran parte cuando tú ves México, primer bono que iba a salir en la región, las transiciones entre gobiernos, los ciclos políticos, es un reto grandísimo porque cuando se demora un tiempo y requiere una inversión de tiempo de estos proyectos, si no entras en los ciclos correctos, ¿qué pasa? Y esas transiciones permiten o no permiten continuidad. Nosotros hemos tenido la fortuna y el reto que el primer bono de impacto social lo empezamos con el gobierno Santos y se le pasó al gobierno Duque. Y alcanzamos a terminar un poco por de nuevo tener la cooperación atrás como un apoyo. Y logramos, digamos, que la transición no solo fuera que se tuviera el bono como punto de conversación de lo que se estaba aprendiendo, sino que se incluyera dentro de las bases del plan de gobierno nacional los bonos de impacto social como una innovación de política pública. Tema que nos va a tocar otra vez el próximo año que volvamos a tener elecciones en Colombia, entender todo lo avanzado, cómo se lleva una transición al próximo gobierno, quien sea que quede, y entender cómo se va generando esas transiciones. Nos pasó lo mismo en el gobierno local cuando lo trabajamos a nivel municipal con la ciudad de Cali. Y es un reto muy importante y yo creo que ahí el sector social, del cual también hacemos parte, pues muchos de los que estamos acá, el sector de cooperación debe ayudar a llevar esas transiciones y tener la incidencia suficiente para poder darle continuidad. Un segundo punto en lo público que creo que es fundamental es poder entender cómo se va generando institucionalidad. ¿Qué quiero decirte con esto? En el primer bono, nosotros hicimos un bono, ¿sí?, con el gobierno nacional y hubo unos aprendizajes. Y luego hicimos un segundo bono con un gobierno local y otros aprendizajes y empezamos a darnos cuenta de quién tiene los aprendizajes y los aprendizajes los teníamos nosotros desde el programa cívico y no las instituciones, o por rotación de personal o por diferentes razones. Y fue esa una de las razones importantes en las cuales consideramos crear o promover un fondo de pago por resultados dentro de la institucionalidad. No solo como vehículo de gasto, sino como un equipo que tenga un equipo, personas de innovación, personas de aprendizaje, personas de incidencia, personas de transferencia de conocimiento. Y esto, digamos, pues lo conversamos con Susan, con Marta, con Avnish y varios, y creo que en UK fue una de las ventajas que hubiera quedado en el cabinet, en presidencia, y que permitiera ir generando una capacidad que se transfería a los territorios mientras se estaba construyendo el mercado. Yo creo que es un punto muy importante, es contar con un equipo que se va especializando y que genera credibilidad sobre lo que se aprende, tanto en lo bueno como en lo malo. Un tercer punto que considero fundamental es el marco normativo. El marco normativo para mí, y yo creo que para todos los que hemos estado en esto, creo que es lo más complejo. Porque mientras que no exista el marco normativo, los privados pensamos mientras que no se diga que no se puede, lo hacemos, versus que los públicos piensan mientras que no se diga que se debe hacer, no se hace. Y ahí hay un desbalance de interés de riesgos o propuesta de riesgos, hasta dónde se entra o con qué marcos. Y yo creo que la asesoría a lo público es entender cómo se construye o con lo existente de alianzas público-privadas. Porque las APPs, desde mi lectura, por lo que conozco, es muy cercano y no toca reinventarse la rueda, pero cómo hacer un marco para que permita lo social, la multianualidad, que permita crear marcos de transferir ese riesgo a un privado, que permita marcos de encontrar un precio, pero en un esquema de price discovery, digamos, sin impactar, digamos, el gasto público. Y yo creo que el área jurídico muchas veces es el más retador en este tipo de esquemas cuando uno habla entre lo público, porque es la cultura más difícil de cambiar. Los de la política quieren lograr el resultado, los financieros quieren ejecutar el gasto, pero es en el área jurídica y en el marco normativo donde yo creo que hay un gran reto. Entonces, yo creo que esos tres temas han sido fundamentales para nosotros. Y obviamente ya entras a un punto, y que en línea tal vez a lo que le preguntabas a Susan, y acá en Colombia vemos, pues uno cómo va creciendo, ¿no? Y esto hacia dónde se puede crecer. Y desde Colombia, cuando nos lo preguntamos o lo pensamos, pues esta evolución de ir creando el fondo, de ir creando marcos normativos, de ir creando más institucionalidad, es una mirada, pero también comienza uno a ver, bueno, si uno lo va a trabajar en otras temáticas, son otros actores. Entonces comienza uno a entender cómo se atrae interés de otros actores, así como usted está avanzando acá, se está trabajando en un fondo también de pago por resultados en temas de educación promovido por cooperación y filantropía, se está empezando a ver desde el gobierno interés por primera infancia. Entonces comienza uno a crear, llamémoslo en cierta forma, como hubs temáticos de grupos de interés que quieren promover esto,
porque hay un impacto importante desde el cambio de cultura de pago por resultados, que creo que es fundamental, pero hay otro impacto que para mí a veces puede ser hasta más importante, y es el aprendizaje de lo que se logra en la temática para llevarlo a escala política pública. ¿Qué quiero decir con eso? Lo que hemos aprendido en estos 3 o 4 bonos de impacto social, que son pequeños, no son más de 4 millones de dólares, pues no es tan importante como el aprendizaje de lo que se logró en esos bonos y que eso se escale en la política pública, que sería el último punto que le recomendaría al gobierno, es miren esto es como una innovación de aprendizaje para que lo que se aprendió en intervenciones de empleo, en intervenciones de residencia carcelaria, hagan mainstream en su política. El mainstream está no en contratos de impacto social, desde mi lectura, sino en que incorporen buenas prácticas de pago por resultados en las políticas que son mucho más grandes, y eso lo veíamos en el GoLab hace varios años, como está evolucionando en Estados Unidos y en otras partes. Gracias, Daniel. Súper interesante el último punto, porque finalmente hay un impacto en la temática en particular y en los beneficiarios y beneficiarias de esa temática, pero además hay un impacto en el modelo y entonces en tantas otras temáticas. Quizás eso es algo súper interesante ir sistematizando. Queríamos volver un poco, Juan José, tú mencionabas harto el tema de la colaboración entre distintos actores, la sociedad civil, el gobierno, y queríamos entender, bueno, tú fuiste parte del Ministerio de Hacienda, tú mencionas también que se contraponen y se complementan la sociedad civil y el Estado, es una larga discusión que hemos tenido, ¿no? Queríamos entender cómo veías tú la colaboración del Ministerio de Hacienda, que suele ser un ministerio que no está en terreno, entonces no está tan directamente en contacto con la sociedad civil y su accionar directamente. ¿Crees tú que hay una voluntad profunda de colaborar con la sociedad civil? ¿De qué manera crees que se espera? ¿Cuáles son las expectativas de avanzar en esa colaboración? Ya que tanto tú como Daniel y Susan dicen que es como uno de los elementos claves para poder implementar este modelo. Bueno, yo creo que efectivamente el Ministerio de Hacienda en Chile, yo me atrevería a decir también los ministerios de Hacienda en Latinoamérica juegan un rol fundamental, no solamente en el financiamiento de la política, sino también en el diseño. Poco tenemos una historia política con ministerios de Hacienda muy fuertes, que tienen mucho poder y mucho poder de decisión. Y en ese sentido, muy bien lo mencionaba Daniel, yo creo que cualquier esquema que se piense de financiamiento de este tipo de iniciativas tiene que ser con el Ministerio de Hacienda y en particular en Chile con la Dirección de Presupuesto, con la DIPRES. Qué sé yo, siempre sale el tema, una de las dificultades que tienen los bonos de impacto social es que tienen que mostrar resultados a más de un año. Cualquier intervención, puede ser una intervención en empleabilidad, educación, para qué decir, resultados que se ven a largo plazo, y la lógica presupuestaria del Estado es anual. Entonces, ese es como un primer escollo que yo creo que tanto Daniel como Susan lo han vivido en muchos bonos, pero también tenemos ejemplos en que ese tipo de escollo se ha podido sobrellevar. Y Chile es pionero en este tipo de intervenciones, y me refiero un poco a la alianza público-privada, en particular el sistema de concesiones que tiene el Ministerio de Obras Públicas. Cuando el Ministerio de Obras Públicas concesiona un proyecto de inversión, qué sé yo, una carretera, un puente, un embalse, la construcción se demora años, y ahí hay un marco normativo que supo resolver ese problema, que es capaz de asegurar recursos públicos hacia el futuro, y ahí yo creo que obviamente tanto el Ministerio de Hacienda como el Ministerio de Obras Públicas en Chile pueden jugar un rol fundamental en resolver ese nudo en temas de marco normativo. Quiero volver también un poco a lo que planteó Susan sobre cuáles son las claves. Yo creo que aquí, para lograr estas articulaciones en el mundo público, es clave los temas. Yo creo que hay dos cosas clave. Uno, el tema que se elija, y segundo, que bien lo mencionaba Daniel, el ciclo político. O sea, hay que aprovechar, creo yo, las transiciones de gobierno, en particular ahora en Chile estamos a puertas de una elección presidencial. Es clave que por lo menos un par de candidaturas tomen este tema como una bandera de lucha. Estamos escribiendo una nueva constitución en Chile, se está cuestionando más cosas
yo creo que este es un súper buen momento para, como se dice en buen chileno, para meter ruido con esta idea. El ciclo político es clave. Probablemente un gobierno que va de salida en su último año no va a tener tantos incentivos a empujar una idea así, no así un gobierno de entrada. Y el segundo punto es el tema que se elija. Y aquí yo me voy a atrever un poco a tirar a la mesa ciertos temas que yo creo que en Chile son muy relevantes hacia el futuro, sobre todo también con la redacción de la nueva Constitución, y que yo personalmente le pondría un ojo en particular. El primero es todo el desarrollo de los pueblos indígenas. Yo creo que en temática indígena, tanto en desarrollo productivo como en temas sociales, en cómo combatir la pobreza, sobre todo en las regiones australes, en las regiones del sur del país. Yo creo que ahí hay un tema clave. Hemos visto cómo en la Convención Constituyente el tema indígena es un tema que obviamente llegó para quedarse, y van a cambiar muchas cosas en cómo el Estado se hacía cargo de este tema. Segundo lugar, temas de equidad de género. Yo creo que ese también es un cambio cultural clave, que Chile lo está viviendo. Hemos visto cómo en la Convención Constituyente hay paridad de género. Yo no me extrañaría que en distintas elecciones que se vengan en el futuro, en el Parlamento, en los distintos órganos de la administración pública, empecemos a ver cada vez más políticas de paridad de género. Y yo creo que también ese es un tema que llegó para quedarse, y un cambio cultural. Tercer lugar, descentralización. Ahí Chile tiene una historia republicana muy presidencialista y muy centralista. Ya nos embarcamos en un proceso de descentralización, tanto política como administrativa. Va a venir también una discusión del punto de vista financiero, de las finanzas públicas en términos de descentralización. Yo creo que ahí también hay un tema súper importante. Y en último lugar, creo que lo mencionó Susan, desarrollo económico y cambio climático. Ese también es un tema cultural, es un tema más que cultural, es un tema que ya nadie puede desconocerlo. Hoy en día el desarrollo económico tiene que ser un complemento del cuidado del medio ambiente, y claramente ahí hay también, yo creo, un tema muy importante. Yo creo que estos cuatro temas tienen la gracia de que políticamente pueden ser muy bien recibidos por los distintos sectores. Gracias. Sí, y lo mencionas tú y lo mencionan otros también, la temporalidad, ¿no? ¿Cuándo uno hace esto? ¿Con qué gobierno? O sea, en qué momento de los gobiernos? ¿Con qué horizonte temporal? Y quizás tocando un tema, Susan, que hemos tocado un poco menos respecto de la gobernanza, ¿no? Tú has asesorado a varios países en distintos contextos. Hablabas antes de la flexibilidad a la hora de implementar estos modelos, que es muy importante, al parecer, ver en qué parte de la curva estamos. Cuando tú miras a Chile o países como Chile, ¿qué tipo de gobernanza, qué modelo sugerirías explorar? Dices en particular cómo se gobernaría dentro de lo que sería un SIS, para entender bien la pregunta, perdón. Sí, en el sentido de la gobernanza, porque acá hablamos de múltiples actores, incluso Sí. todavía no hemos hecho el doble clic, como los que implementan efectivamente, los inversionistas, los pagadores, pero la gobernanza en su totalidad para poder articular y hacer brillar lo mejor de cada uno de esos actores. ¿Cuál es el modelo que tú has visto que han tenido éxito? Sí, es interesante que lo preguntas, porque de hecho es un tema que es más importante de lo que creo que se tiende a creer, a creer. Es decir, parece sencillo, ¿no? Creas algunos comités, decides a quién nombrar, pero en realidad es un tema que merece la pena invertir bastante tiempo en desarrollar al principio, como parte de diseñar cómo va a ser esta colaboración, para que luego durante la implementación del programa se vaya bien, ¿no? Funcione tal como debería. Y
la gente puede enfocarse simplemente en los resultados sin tener que distraerse con problemas de la gobernanza. De hecho, como, by the way, una de las críticas de los SIS son el coste a priori que existe en diseñarlos. Y este tipo de diseño, la gobernanza, es una parte de lo que se tiene que hacer al principio. Muchas veces es difícil entender por qué cuesta tanto esfuerzo antes de incluso empezar con el programa, pero son temas así que se han de mirar. Para mí lo más importante es crear protocolos mientras que se mantenga flexibilidad, porque lo único que sabemos al entrar en un SIS es que va a surgir algo que no esperamos. Incluso si tenemos una lista de riesgos, una lista de cosas que pudieran ocurrir, cómo actuaríamos, qué pasaría si. Y este ejercicio es importante, ¿no? Pero siempre lo que se está buscando crear son protocolos para foros de decisión en caso de que surge algo que no estamos, que es fuera de lo normal, digamos. Y es importante que cada actor tenga presencia en las instancias en que debería tener voz. Y ahí también es una pregunta. Por ejemplo, el pagador de resultados tiene un rol menor en la gobernanza de un SIS de lo que tendría si fuera un contrato por servicios. Si fuera un contrato por servicios, normalmente está acostumbrado el Estado o quien paga a tener reportes sobre las actividades llevadas a cabo, sobre los outputs logrados cada mes, dependiendo de cuál es el programa, mientras que si contratan por resultados, cambia un poco. Su rol disminuye y ellos entran para gestionar el contrato, asegurar que se está cumpliendo y no supervisar de la misma manera las actividades, porque es ahí precisamente donde dan libertad a los proveedores. Entonces, en resumen, la voz de los proveedores, del gestor de rendimiento, del inversor, son los más fuertes en el día a día, y el pagador de resultados tiene que entrar en los momentos en que es importante para él entrar, para asegurar el cumplimiento del contrato y el bienestar de los participantes. Seguramente Daniel también tendrá lecciones en el ámbito de gobernanza. Sí. No, clarísimo, o sea, clarísimo el tema de los roles, de la diferenciación de roles, no buscar ser todos lo mismo, ¿no? Sino, Daniel, tú antes nos hablabas de, bueno, de todo el rol del Estado, de algunas hebras ahí claves que explorar. Respecto al sector filantrópico, ¿tú crees que es posible implementar contratos de impacto social sin la participación del sector filantrópico? Yo creería que sí, simplemente si soy un poco purista al nombre, creo que los bonos de impacto social pues siempre se han llamado cuando está el gobierno, si no son bonos de desarrollo social o social development bonds, o impact development bonds, perdón, donde entra cooperación o filantropía como pagador. Creo que sí, creo que se pueden realizar, creo que tienen un alcance diferente. Creo que los contratos de impacto social donde está el actor público, la finalidad es innovación en la política pública y cambiar un cambio de cultura hacia el mainstream de lo público. Creo que cuando uno inicia desde los Impact Development Bonds, el objetivo es fortalecer la capacidad de los mercados, de los proveedores, de mejorar el sistema para hacer un gasto más efectivo y eficiente también, y que puede entrar cada vez más el público y ver también cómo el público aprende. Yo creo que eso se ha visto en el Education Outcomes Fund, se ha visto en varios fondos donde comienzan a complementarse. O sea, no es either or, yo creo que comienzan a convivir en el ecosistema en el cambio de esta mentalidad. Creo que los dos también, tanto la filantropía como lo público, también puede empezar a decir yo quiero hacer pago por resultados, incentivar eso y dejar que el operador defina cómo se financia. Si trae inversionistas, si pide un préstamo con impacto, si se financia con su propio capital de trabajo, dependiendo del tamaño, hay algunos que pueden o no pueden.
pero yo creo que lo que comienza a cambiar son los principios. Yo creo que los principios de efectividad, de gestión de desempeño, de construcción de evidencia, de innovación, aplica perfectamente tanto para lo público como para el sector filantrópico. Y yo creo lo que hemos visto acá, digamos, con algunos inversionistas que han participado en los bonos, el proceso les generó un cambio interno que siguen generando esa cultura de innovación y pago por resultados en otros programas que directamente ya estaban implementando. O sea, hacen unas preguntas adicionales de, bueno, ¿y este resultado cuánto es? ¿O cuánto es el costo? Antes no se preguntaba cuánto es el costo del resultado en lo que ya venían invirtiendo. Entonces, hay cambios organizacionales, estructurales en cada uno de los actores, diría yo. Entonces, desde esa perspectiva, mi respuesta sería que sí, pero simplemente desde el lenguaje o lo que nos ha enseñado Susan y Avnish, desde los dos firmas grandes, es la separación de los nombres para poder diferenciar cuándo es público, cuándo no entra el gobierno, para seguir fomentando los principios que le aplican a todos. Pero yo creo, y simplemente complementando lo que decía Rafa, y estoy muy interesado en ver también cómo presentan el programa Bien Público para conocerlo más. Yo creo que en el sector filantrópico hay una gran oportunidad en invertir más para la recuperación de la pandemia de forma flexible, con mayores recursos, dando innovación hacia los resultados. Yo creo que va a pasar en Chile, puede pasar en Colombia, puede pasar en muchos territorios, y yo creo que hacia allá va a haber una onda importante, tanto desde lo filantrópico como desde lo privado puro y duro, con movimientos como el GSG y otros promoviendo un impact investing más asociado a resultados también tangibles. Genial. Gracias, Daniel. No sé si a alguien se le queda alguna pregunta, algún comentario quiere hacer. No sé si Susan o Juan José, respecto de esto último, quieren comentar para ir cerrando. ¿Estamos bien? Bueno, nada, pues han salido temas súper interesantes, clave el tema de la colaboración, como mencionaba antes, de los champions, de tener liderazgos claros, de tener liderazgos además que puedan traspasar distintos gobiernos, el tema de la flexibilidad, gracias Susan por ponerlo, creo que no lo habíamos visto tan claro, el tema de si estamos haciendo esto por un tema en particular y esos beneficiarios y beneficiarias, o también cuál es la externalidad hacia otras temáticas a raíz de la innovación posible en estos modelos, y temas que de repente resultan más administrativos y también los van poniendo como claves, recién lo mencionabas también Daniel, el tema de los costos, de la gobernanza, que probablemente para la sostenibilidad de modelos como este sea clave, ¿no? Así que les agradecemos enormemente a Susan, a Juan José, a Daniel, por estar en este panel muy interesante. Y te devuelvo la palabra, Francisca. No, ahí está. Aquí estamos. Muchas gracias, Yael, por ese panel y a todos los panelistas. Estuvo muy interesante. Y para ir cerrando nuestra sesión de hoy, les voy a dejar con Gabriela Pérez. Ella es la directora ejecutiva de Bien Público y nos va a contar cómo se arma esto acá en Chile y básicamente qué es Bien Público. Gaby. Súper, muchas gracias Francisca, también muchas gracias a los panelistas, estuvo muy interesante la conversación. Bueno, yo les voy a contar un poquito de qué se trata Bien Público, ¿no? Ya hemos revisado por qué el modelo de pago por resultados es relevante para Chile, tuvimos una conversación súper rica al respecto, y ahora, ¿de qué se trata Bien Público? ¿No? Lo primero, para dar un contexto de por qué surge Bien Público, y que ya lo hemos comentado, pero para recapitular. Tenemos una serie de problemas sociales que son altamente complejos y que todavía están pendientes de resolver, a pesar de que se ha invertido mucho en ellos. También tenemos la necesidad de tener programas que sean efectivos para responder a esos problemas sociales, ¿cierto? Pero también porque ya, como comentaba Rafael en un inicio, hemos visto que las evaluaciones de la IPRES salen que muchos programas están catalogados en la categoría de insuficientes. Entonces eso exige que tengamos programas con un alto nivel de resultados y que sean efectivos para abordar las necesidades sociales que experimentamos como país. Y por otra parte, también necesitamos avanzar en basar el gasto público en criterios que sean concretos, que sean medibles.
tenemos muchos programas sociales, algunos son evaluados, ¿cierto?, por DIPRES, muchos programas sociales que se implementan a nivel público y también a nivel privado, no tenemos idea de los resultados que logran. Vivimos en la total incerteza de si tienen resultados positivos o si incluso puedan generar un efecto incluso más negativo en la sociedad. No sabemos entonces también si estamos gastando de manera eficiente los recursos. Y es por eso que queremos avanzar, encontramos que esta es una oportunidad para avanzar en buscar un conjunto de nuevas respuestas sociales que sean medibles y también que sean escalables, que ojalá las podamos replicar a la política pública y que se puedan implementar a lo largo de todo el país. Y también encontramos que es una oportunidad de hacer más eficiente el uso de los recursos públicos. Y también, ¿por qué no?, del uso de los recursos privados. Entonces, ¿cuál es nuestro sueño como bien público? Nuestro propósito es potenciar la innovación con evidencia para resolver los problemas sociales que son urgentes en el país. ¿Y cómo lo hacemos?, ¿no? Y acá está la bajada de cómo opera bien público. Nosotros partimos identificando un desafío, un problema social que es urgente de responder para el país. Y esto lo hacemos en base a la evidencia disponible, en base a datos concretos de cuáles son las problemáticas relevantes y dónde es urgente actuar. En general, la manera que queremos implementar y que estamos implementando, hacemos un análisis de cuál es el costo de las problemáticas sociales para también saber si es eficiente o no invertir en ellas. Lo segundo, y es una tarea muy importante de bien público, nosotros articulamos a distintos actores, reunimos a distintos actores. Entendemos que abordar estos problemas sociales no se pueden hacer de manera aislada, no lo puede hacer cada uno desde su sector. Tenemos que trabajar de manera conjunta, y por eso es que bien público en su corazón tiene el rol de articulador, de buscar a distintos actores que participen como pagadores de resultados, como inversionistas sociales, y como quienes implementan las soluciones, ¿cierto?, para trabajar en conjunto siguiendo el modelo de los contratos de impacto social. Un tercer punto es que nosotros buscamos potenciar a las organizaciones de la sociedad civil. Son estas las organizaciones que están en el terreno, ¿cierto?, que están ahí de cara a los beneficiarios, y quienes tenemos organizaciones muy ricas en cuanto a las soluciones que implementan para los problemas sociales que nos aquejan. Pero nosotros como bien público buscamos potenciarlas, elevar el nivel de estas organizaciones, buscando que trabajen orientadas a los resultados, que sepan efectivamente cuáles son los resultados que logran, y que también elevemos su estándar también en cuanto a la manera en que se organizan, y su estándar de evaluación social. Y por último, y no menos importante, nosotros medimos los resultados que logran estas soluciones para poder entregarlos como un bien público para Chile. Nuestra idea siempre está orientada a eso, y esa es la razón de nuestro nombre, ¿no? Que todo lo que trabajamos, todo esto sea un bien público, que sea al servicio del país. Bueno, ¿y quiénes conforman bien público, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Bien público es una organización sin fines de lucro que articula a distintos actores con un propósito social en común. Y acá no es una persona aislada, no soy yo, no somos solamente los que estamos acá, en el fondo buscamos reunir a distintos sectores. ¿Quiénes acá están? Están las organizaciones de la sociedad civil, como ya les comentaba, que son quienes implementan soluciones para los problemas sociales que nos aquejan. Hay inversionistas sociales también, que se organizan a través de una administradora de fondos, que son quienes invierten el capital para que se puedan implementar las soluciones que queremos. Y también hay un promotor, que es a quien le duele la problemática que estamos viviendo, ¿no? Que es quien aporta, quien paga en función de los resultados que se logran. Es que el pagador, se llama el pagador de resultados, que puede ser dentro del sector público o también del sector privado. Y bien público entonces tiene este rol de articulador de todos estos actores.
¿cuáles son nuestros valores? ¿Qué es lo que nos distingue a nosotros como bien público? Lo primero es la eficiencia en lo social. Nosotros buscamos trabajar con un alto estándar en cuanto a la evidencia de los programas que implementamos. Y buscamos hacer que estos sean más eficaces para poder solucionar los problemas del país. Lo segundo es la innovación medible, ¿cierto? Nosotros operamos con un nivel de alta rigurosidad y eso es algo que queremos mantener. Y buscamos innovar, pensar fuera de la caja, pero en base a la evidencia, ¿no? Siempre en base a los resultados, en base a los datos que existen. Lo tercero es una colaboración radical. Como ya lo hemos mencionado, esto no lo podemos hacer cada uno de manera aislada, tenemos que operar juntos porque juntos somos más fuertes. Y lo último, y no menos importante, acompañar lo humano. Este es y es algo que también nos distingue como bien público. Nosotros somos personas que estamos trabajando, ¿cierto? Y nos preocupamos, ¿cierto?, de cuando vamos a acompañar a la organización de la sociedad civil, que sea un acompañamiento de uno a uno, ¿no? Hablamos de evidencia, de rigor, pero esto no lo hacemos sentados desde nuestro escritorio, nosotros queremos ir ahí al terreno, estar ahí. Y si hay que adaptar una intervención en base a los resultados, hacerla. Es un modelo de resultados, pero es llevado por personas. Y lo más importante, para las personas. O sea, acá queremos poner al centro al beneficiario. ¿Por dónde vamos a partir como bien público? Bien público está orientada a la educación, porque creemos que la educación es la base. Y como primer desafío nos hemos propuesto abordar la retención escolar. Nuestro objetivo acá es que todos los niños y niñas concluyan su educación escolar. Según los datos de la encuesta CACEM, que del año 2017 el dato más reciente, hay más de 74.000 niños y niñas entre 5 a 18 años que no asisten a un establecimiento de educación escolar y que aún no han completado su enseñanza media. Eso significa que estos son niños que están fuera del sistema, ¿no? Además, los datos del Ministerio de Educación nos muestran que el año pasado hay más de 39.000 niños que desertaron de la educación escolar. Entonces, dejaron de estudiar. Y incluso hay acá una cifra como oculta, porque hay muchos niños en este contexto de pandemia que no están asistiendo a clases, ¿no? Porque en el fondo no se conectan, ya sea porque no tienen los medios para hacerlo, o porque en el fondo dado que no tienen las clases presenciales, han perdido el vínculo con las escuelas. Esto trae efectos, consecuencias muy dramáticas en la vida de los estudiantes, ¿no? Hay una correlación entre haber sido excluido de la educación a tener empleos de menor calificación y de menor proyección, y por ende también obtener menores salarios en la vida adulta. Hay una mayor probabilidad de tener hijos a edad temprana. Incluso hay estudios que muestran que quienes han sido excluidos de la educación tienen un menor involucramiento en la vida social de su país. Entonces son un montón de consecuencias que se arrastran a lo largo de toda la vida. Y además de estas consecuencias a nivel individual, tienen altas consecuencias para el Estado. El Observatorio del Gasto Fiscal hizo un estudio donde analizó el valor presente de la exclusión escolar. Y analizando tanto los costos a nivel individual como también a nivel de la sociedad, del Estado, llegó a la cifra de que la exclusión escolar tiene un costo social de 18.000 millones de dólares. Esto representa más del 6% del PIB del año 2017. O sea, es una problemática que es muy costosa para nosotros como sociedad, y además tiene graves consecuencias en la vida personal de quienes son excluidos del sistema escolar.
Y entonces, para lograr esto, para poder abordar la exclusión escolar y para poder abordar los otros desafíos que nos queremos proponer como bien público, tenemos que trabajar juntos de manera colaborativa, de manera articulada, para lograr resultados sociales efectivos y ponerlos al servicio del país. Muchas gracias. Gracias a ti, Gaby, muy buena presentación, muy clara. Y ya estamos llegando al final. A nombre de Bien Público quiero agradecerles a cada uno y cada una de ustedes por su participación. Estamos confiados que si trabajamos todos juntos de manera colaborativa, como decía Gabriela, lograremos resultados sociales efectivos al servicio de Chile. Así que para todos que tengan un muy buen día y ojalá sigamos en contacto. Nos faltó la selfie. Muchas gracias. Que tengan muy buen día. Chao, gracias, que le vaya bien. Gracias. Muchas gracias, súper buena, interesante, lo felicito. Gracias, chao, chao. Muchas gracias. Oh, gracias, que esté muy bien. Chao, Juan Carlos.